Recuerden que estas sesiones se hacen cada semana en este horario. Este año ya se nos está acabando el año y con ello se están acabando las sesiones de Ubiresis. Como les dije yo la vez pasada, si tienen algún tema, alguna sugerencia para el próximo periodo de tiempo, por favor háganmelo saber. Y bueno, vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? ¿Ven la pantalla? Hello, alguien que me diga si veo o no veo. Sí. Vale, perfecto. Pues venga ya. Se ve la presentación entonces. Se ve la presentación perfectamente. Muy bien, entonces el tema de hoy es un tema que es bastante extenso, que tiene muchas aristas, pero que es importante revisar cosas grandes o al menos dejarles las dudas sobre lo que tiene que ver con la humanización de la UCI y este eje de la humanización de la UCI que tiene que ver con la bioética y la deliberación de conflictos en la UCI. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hablar de los fundamentos de la bioética en la práctica clínica en medicina intensiva. Respecto a ello, tener en cuenta que obviamente toda la medicina tiene un marco ético, pero en particular la UCI pues tiene decisiones más complejas, porque muchas de ellas tienen que ver con el hecho de vivir o morir o con calidad de vida a futuro. Por tanto, hay varias maneras de abordarlo. La manera clásica de abordar los problemas que se pueden generar desde el punto de vista ético en la UCI, la manera más clásica son esos que son los 4 principios de Bauschman y Childress, que son el de no maleficencia, que es el primo non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, el de beneficencia, que es actuar en beneficio y bienestar del paciente, el de autonomía, que es el respeto a la capacidad del paciente para decidir sobre su propio cuerpo y tratamiento, y el de justicia es el de la equidad en la distribución de los recursos sanitarios y trato por igual para todos. Esos son principios que son clásicos y podríamos pensar que con ellos ya podríamos, digamos, abordarlo todo, pero no es así. Ahora les voy a explicar el porqué. Hay una evolución obviamente en el tiempo, las raíces de esto para los médicos que son un poquito más mayorcitos, algunos alcanzamos a hacer el juramento hipocrático. Creo que los más nuevos, más noveles, no, pero detrás de eso vienen esos principios que ya los elevaba Hipócrates, pues incluso antes de la época cristiana, y a partir de ello se ha ido desarrollando, se ha ido caracterizando lo que es la bioética y lo que es la bioética en especial en la UCI. Pero hay que tener en cuenta también que las UCIs no son ajenas a un ambiente y una diversidad cultural y religiosa, que cada paciente va a tener consigo valores, creencias y perspectivas que tienen un componente también incluso dentro de la área de neuropsiquiatría y que hay que hacer una adaptación contextual no solamente a la cultura, sino a los recursos que se tienen en un determinado momento y en un determinado país. Y hay algo que es muy importante y que se ha vuelto progresivamente y afortunadamente más extensivo en la población, y son las voluntades anticipadas. Y es el hecho de que hay que respetar las voluntades anticipadas de los pacientes, y de paso, pues les invito para que aquel que no tenga las voluntades anticipadas vaya pensando, considerando hacerlas, ¿vale? Todos debemos de tener un documento de voluntades anticipadas, no solamente por nosotros, sino también para facilitar las cosas a nuestras familias y a nuestro equipo médico. Entonces, ahora vamos directamente a lo que son los dilemas éticos en la unidad de cuidados intensivos, que no son pocos. Lo que les decía al principio, la UCI es un entorno de decisión ético donde hay muchos asuntos que, vuelvo y les digo, están en el espectro, un espectro muy amplio, pero que muchas veces tienen que ver con el vivir, morir, o en qué condiciones voy a quedar, ¿vale? Y lo que se ha ido haciendo desde los últimos años, sobre todo pues no es que sea algo nuevo, pero de los últimos 20 años, es reforzar que la medicina intensiva debe evolucionar, y como lo pongo aquí en negrilla,
abandonar la lucha ciega contra la muerte, para reconocer que la muerte es un desenlace natural, priorizando siempre la dignidad del paciente, ¿vale? Y esto es importante. No se trata solamente de que la gente viva, o más bien de que sobreviva, sino en qué condiciones van a quedar. Por tanto, tiene que haber un imperativo ético, que es evitar el sufrimiento innecesario. De manera que la obstinación terapéutica, o lo que antes denominamos encarnizamiento médico, pues es intolerable. Cuando una enfermedad, pues ya sabemos que es irreversible. ¿Qué ocurre? Que tomar una decisión a veces no es tan fácil, de manera que lo que se plantea cada vez más desde los diferentes estudios de bioética y de ética es que hay un enfoque transdisciplinario donde las diferentes disciplinas que intervienen sobre el paciente y los diferentes actores puedan tomar papel en las decisiones. Por ejemplo, en este ejemplo que pongo donde todos tienen un papel, si tengo un paciente con un adenocarcinoma de pulmón en un estadio 4, en una segunda línea de tratamiento oncológico y que ya se ha hecho un trial en la UCI, es decir, ha entrado a la UCI a pesar de ser un cáncer metastásico, se ha probado durante 3 días el manejo, pero la evolución es tórpida, habrá que tomar una decisión. Entonces, en esa decisión, probablemente no solamente tiene que estar el médico de la UCI, la enfermera, habrá que hablar con el oncólogo y la familia también tiene que tomar parte en ello. Y si el paciente está consciente, pues obviamente también tiene que tomar parte en esa decisión. Todos tienen un papel. Y luego, la deliberación que hagamos sobre una situación específica bioética tiene que ser una decisión basada en el rigor científico y sobre principios que nos dejen tranquilos respecto a que la decisión ha sido una decisión segura y ha sido una decisión bien fundamentada. Modelos de deliberación ética hay varios. Lo que les decía al principio, cuando les mostraba lo de los 4 principios, a eso se llama el principialismo. Es uno de los ejes. Hoy en día se trata de hacer todo como si fuera un poco un triángulo con 3 aristas distintas. Ese principialismo, uno pensaría, hombre, con eso ya está todo dicho, pero no. Porque dependiendo de cómo yo aborde una cosa u otra, puedo de manera incorrecta, a través de un principio, como por ejemplo el de autonomía, decir que un paciente pues ha decidido hacerse una serie de tratamientos a pesar de que sean demostradamente fútiles, pero yo basarme que es el principio de autonomía y que si el paciente quiere hacerlo, pues se tiene que hacer, y eso no es así. Entonces, lo que se dice es, no abordemos los problemas solamente desde el principialismo, hay otras 2 cosas, una de esas es la casuística. La casuística o el abordaje casuístico es, a partir de la contextualización de dilemas y de otros casos similares y de la evidencia que hay sobre esos casos, pues se desarrolla un juicio clínico, que tiene muchas veces que ver con el pronóstico del paciente. Entonces, ¿cuál es el problema o la limitación de esto? Que dependiendo de la cantidad de casos o de situaciones similares, se puede percibir como subjetivo y que no tiene suficiente evidencia. Pero por eso les digo que eso sería otro eje de ese triángulo. Y lo otro es la ética de las virtudes, y es tener en la cabeza pues esos principios como la compasión, la prudencia y el cuidado, que van a promover la empatía ante el sufrimiento. Y esto es lo que nosotros como médicos siempre podemos ofrecer, ¿no? Es acompañar al paciente y evitar el sufrimiento. De manera que si podemos apoyarnos para tomar las decisiones entre las 3 cosas, probablemente vamos a tomar mejores decisiones que solamente haciéndolo a partir del principialismo. ¿Qué tipo de conflictos van a haber en la UCI? Pues hay de todo. Desde conflictos de relaciones entre las diferentes personas o los diferentes profesionales de la salud, que van entre colegas, o ajenos a tareas clínicas, pero que introducen hostilidad y que pueden generar un ambiente desagradable. Pueden haber conflictos que tienen que ver con valores y ética, que muchas veces tienen que ver con los principios éticos que un profesional tiene arraigados y que no concuerdan con lo que se hace en un determinado momento. Esto es importante también porque esto puede generar también una claudicación moral por parte del profesional. Hay también conflictos del tipo profesional de la salud o sanitario familiar. Estos se van a ver, según las cifras, en cerca de un 10% de los pacientes con estancias prolongadas y es la fuente más común de conflicto.
y conflictos de proceso, que ocurren cuando no hay una delimitación clara de las funciones y las funciones se quedan o se choca porque no queda claro quién tiene que hacer qué, o porque se invaden responsabilidades de otro, o porque se disuelven, porque todo el mundo dice, no, eso le tocaría a este, ese le tocaría a aquel, y no es operativo el equipo porque no se está haciendo lo que se debe hacer. ¿Qué hemos visto y que se ve en todas las series y que se ve en todas partes? Que la crisis o sea, la raíz del conflicto es la crisis de comunicación, ¿vale? A los que recuerden lo del Hello Trial, ahí se dan cuenta de un ejemplo un poco, uno pensaría, ¿no? Eso es llover sobre mojado, pensar que decir todos los días hola va a tener alguna incidencia sobre el burnout. Pero lo que se demostró con el estudio es que efectivamente hay una reducción del burnout solamente saludando. Lo que ya habla de base que probablemente en las UCIs hay un problema de comunicación al punto que hay UCIs donde ni siquiera se saluda. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los problemas de la comunicación? Ya no hablando solamente del saludar, que es una cosa que es elemental, sino incluso a la hora de dar información. A veces nos generamos barreras con el mensaje porque damos una información a los pacientes demasiado compleja, llena de tecnicismos, de lenguaje inapropiado, llena de datos, que los leucocitos, que los neutrófilos, que es que hoy tiene la PCR un poco más alta, y eso es muy complicado para las familias o incluso para los pacientes también entenderlo, pues porque no tienen una formación médica. Por el contrario, estamos llenándolo de una cantidad de datos y quizás no les estamos dando el mensaje más importante, que es hacia dónde va su enfermedad y que no solamente el pronóstico, sino qué calidad de vida va a tener en caso de que llegue a salir de ese proceso. Luego, hay problemas también de la comunicación, que son las barreras de quien recibe la información, que muchas veces ocurrirá que el paciente no lo entiende. De hecho, quienes hayan pasado aquí por la UBI y me hayan escuchado a mí alguna vez, yo habitualmente le pregunto a las familias qué es lo que sabe, qué le han dicho por ahora, porque muchas veces lo que termina interpretando la familia es diferente a la información que se les da. Y por otra parte, cuando hay rotación de diferentes profesionales, también puede ocurrir que haya información contradictoria entre diferentes miembros del equipo. Luego, hay también barreras por parte del profesional, cuando el profesional pues, es poco empático, hay actitudes distantes o indiferentes con la intención también de autoprotegerse, porque muchas veces establecer empatía se confunde con comprometer sentimientos y con fenómenos de proyección, y la gente pues es natural, genera un mecanismo de defensa. Y luego hay otro problema que es el impacto pues, cómo perciben la satisfacción los pacientes, donde deberíamos de evaluarlo y deberíamos de disponer de un soporte de apoyo emocional para esos pacientes y para las familias cuando están en un proceso de duelo que es inevitable dentro de la UCI. Eso del impacto de la satisfacción debería mirarse o de medirse sistemáticamente en todas las UCIs. No se hace habitualmente, nosotros ahora lo estamos haciendo, pues porque hemos generado en el contexto de lo que es ahora la UCI abierta las 24 horas. Entonces, que quede ahí que la comunicación es el pilar del cuidado ético, pues obviamente hay que informar. Deberíamos, en la medida de lo posible, es complicado porque somos pocos, porque hay mucho trabajo todos los días, pero por ejemplo a la hora de informar a la familia es importante el rol de enfermería, sobre todo porque en la enfermera está la mayor cantidad de tiempo con el paciente y muchas veces con las familias. Hay un poco de todo que deberíamos y será la intención más adelante dentro del proceso de humanización de la UCI, de desarrollar capacidades para la comunicación. Y esas estrategias son los talleres, por ejemplo, como el CST, que es que nos ayuda a entrenar ese tipo de habilidades. El hecho de integrar a las familias en los cuidados, que es lo que ya ha empezado a hacerse dentro de la UCI abierta, pero que a veces cuesta un poco porque no hay la cultura de que las familias participen en el cuidado de los pacientes. Y luego la escucha activa, que vuelva a lo mismo. El hecho de facilitar que el paciente participe en decisiones, que nos comente cosas de que hable, a veces se ve limitado también por el tiempo y por la carga asistencial, pero hay que intentarlo. Luego, hay métodos alternativos de resolver problemas que van surgiendo.
Está, por ejemplo, la mediación clínica, que es utilizamos una persona tercera, imparcial, que busque soluciones donde todo el mundo gane. Esto sobre todo es fundamental para conflictos dentro del equipo, dentro de los profesionales de la salud, pero también sirve para disputas con familiares. Se puede hacer el enfoque en personas, que es centrarse en personas más que en procesos que sean rígidos, es decir, individualizar el problema bioético que se genere para una situación específica, es el paciente. Y lo que les decía antes, hay que tratar de hacer una capacitación específica donde se dé un manejo, o sea, donde le demos a nuestros profesionales pues, cursos, talleres, másteres, formaciones en lo que tiene que ver con el manejo de familiares con actitudes negativas, ¿vale? Y frente a eso, pues se trata de abordar con amabilidad, con cordialidad, con atención para persuadir, no confrontar, no dar exceso de información, no generar contradicciones, etc. La limitación del esfuerzo terapéutico. El LED, que verán muchas veces que sale incluso por defecto cuando entra cada paciente nos pregunta si queremos firmar un LED, es la limitación del esfuerzo terapéutico, que incluso se denomina también adecuación de esfuerzo terapéutico, y es eso, la adecuación del soporte vital a una situación que puede ser irreversible del paciente, pues evitando el sufrimiento innecesario. El LED es una decisión que es, o sea, hay que distinguir lo que es el LED de lo que es la eutanasia. El LED no es la eutanasia. El LED lo que hace es permitir que una patología que tiene una mala evolución ponga fin a la vida de un paciente. Pero nosotros, como médicos, no estamos actuando de manera, o sea, no estamos generando una acción activa para que el paciente fallezca. No es lo mismo, y eso es importante porque a veces se confunde. Lo mismo, la limitación del esfuerzo terapéutico no quiere decir que no hayan escalones en la limitación del esfuerzo y que sencillamente un paciente que tenga firmado el LED está en un proceso de muerte irreversible y que por tanto hay que quitarle absolutamente todo el soporte. Esto cuesta y ha costado con el paso de los años que se entienda, porque el concepto antes era que a quien se le ponía la manito de LED quería decir que ya está prácticamente en cuidados paliativos. Y a la hora de decidirlo, pues hay que hablarlo con la familia, con el paciente, obviamente, si el paciente está consciente, y hay que poner el contexto, de que si es mal pronóstico, que es por calidad de vida, que es porque están fallando varios órganos. La decisión también hacerle entender que es un proceso continuo y no es un evento aislado, que no quiere decir que si yo firmo un LED sea irreversible. Y lo que debería de ser es en caso de que no se pueda ofrecer, eso sobre todo en vistas al paciente que ya no está en la UCI, sino que por ejemplo está en la sala, es dejar ligado a cuidados paliativos. En la UCI en particular, digamos que el manejo de lo que es el dolor y la pseudoanalgesia, pues se hace aquí mismo en la UCI. Y luego se trata también de no descargarle a la familia la decisión. Es lo que yo siempre les digo. Si a mí me preguntan si a mi madre la intuban o no la intuban, porque si no la intuban se va a morir, pues probablemente yo voy a decidir que la intuben sin tener en cuenta el contexto, la futilidad del procedimiento o el mal pronóstico que va a tener a mediano o a corto, mediano o a largo plazo. Entonces es importante no descargar esa responsabilidad sobre la familia, sino decirles con empatía, mire, la situación es esta y probablemente si yo estuviera en esa situación o tuviera un familiar en esa situación, lo que me consideraría más ético es esto, ¿vale? El dilema de la espera. Lo hemos vivido muchas veces, son cuando no tenemos certeza sobre algo, entonces decimos vamos a esperar. ¿Qué ocurre? La cronoterapia puede ser un tratamiento o no. Si vamos esperando en el tiempo, podemos hacer un tratamiento excesivo, un sufrimiento prolongado, y eso es importante valorarlo. Y por eso hay que hacer lo posible para ir reevaluando al menos cada 72 horas hacia dónde va el paciente e irlo comentando con la familia. ¿Vale? ¿Con qué motivo? Con el motivo de evitar la futilidad. Lo que les decía antes de manera un poco de soslayo, y es, habrá una decisión subrogada siempre. O sea, la mayoría de pacientes no van a poder decidir por sí mismos y va a ser otro el que va a decidir por ellos. Y muchas veces puede haber conflicto con el familiar que ya existe previamente, que eso va a generar problemas para la decisión.
donde no hay muchas veces conocimiento de qué era lo que quería el paciente antes de. Y en el caso de niveles educativos bajos, pues es más de lo mismo. Es complicado explicar una patología compleja a alguien que tiene un nivel pues, más bajo educativo. Aquí es donde nos facilitan mucho las cuotas del documento de voluntades anticipadas, que desafortunadamente no lo tiene todo el mundo. Problemas adicionales en la UCI. La despersonalización y el síndrome de burnout. Burnout, y hay que decirlo, es un problema frecuente. Cada año van saliendo en Medscape y otras plataformas encuestas gigantes donde van mirando la incidencia del burnout de los profesionales de la salud y las especialidades donde más burnout hay. Y la medicina crítica siempre está dentro de los primeros, dentro de los primeros puestos, ¿no? Está en el top 10 del burnout. El burnout hace que el enfoque hacia el individuo, hacia la persona, cambie. Vamos a generar un ambiente donde se va a empezar a producir despersonalización, donde vamos a empezar a ver el día a día como si fuera un problema. Y desafortunadamente hasta ahora, ese reconocimiento del burnout y del problema del desgaste profesional estaba un poco oculto porque no se le daba importancia, ¿no? O sea, el médico es un héroe, el médico tiene que hacer, el profesional de la salud, de la enfermera tiene que hacer, pero si lo miran, es reconocido por la OMS en el 2019 como una enfermedad profesional. Y aún así, entre los diferentes sistemas de salud, todavía muchas veces no se atribuye el desgaste profesional como una enfermedad profesional, sino que muchas veces se atribuye como problemas de depresión previos del paciente, o bueno, en este caso, el profesional. Es importante darle visibilidad y es un eje importante dentro de la humanización de la UCI reconocer que la sobrecarga de trabajo, el hecho de tener un trabajo que no enriquece intelectualmente a la gente, pues va a generar un desgaste continuo, y luego que toda la carga emocional que hay en la UCI, pues va a desgastar a la gente. Entonces, eso luego lo mencionaremos, pero tiene mucho que ver con, bueno, muchos datos van a ser generados después de la pandemia, como era esperable, pero bueno, lo que les decía de la demonización de la UCI, eso es un poco llover sobre mojado, pero hay que seguir trabajando en el binomio paciente-familia, en equipos de atención que sean resilientes, y el proyecto de la humanización de la UCI tiene que fortalecerse. Entonces, toma de decisiones en situaciones de crisis. Aquí es donde les iba yo a decir que la pandemia nos dejó enseñanzas. Dentro de todo lo malo, pues algo tenía que enseñarnos. Y es, en el momento de la pandemia llegamos a tener 7.7 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. Acá, y lo mismo, por ejemplo, en el Valle Brón, prácticamente los que conocen el Valle Brón saben que todo el edificio general se convirtió en COVID. Acá fue un poco más de lo mismo. Hubo un incremento en la demanda del 300%, y las decisiones críticas pues se multiplicaron por 1000 en toda Europa. ¿Qué generó eso? Pues saturación hospitalaria, porque las camas de UCI estaban desbordadas, recursos limitados, que no había pasado, ¿no? O sea, esto es primer mundo, acá tenemos recursos para todos. De un momento a otro con la pandemia nos dimos cuenta que no. Y generó la necesidad de una priorización ética, es a quién meto a la UCI, a quién no, porque no hay cama para tanta gente. Y eso generó, a partir de ello, pues que haya un nuevo paradigma respecto a lo que son los estándares de cuidado y la asignación de recursos, que finalmente es el principio de justicia. Por tanto, a partir de ello, ¿qué se generó? Se generó que hay un principio fundamental que es el cuidar por sobre curar, ¿no? El compromiso ético de no abandonar a ningún paciente, que es lo fundamental, que tienen que haber unos criterios que son flexibles, pero que deben adaptarse dependiendo de la situación y el contexto epidemiológico, y que debe hacer una evaluación integral, mirando comorbilidades, estado funcional previo del paciente, reserva fisiológica, no solamente la edad, porque la edad no tiene que ser una taranquera para entrar a la UCI o no. Y, de hecho, a partir de ello se generaron escalas de valoración complejas para ello. ¿Vale? Entonces, claro, esos son los principios rectores que estamos diciendo. Hay un cambio en el enfoque, se trata de hacer una valoración integral, y, por ejemplo, el consenso que hizo en su momento la CEMISIUC, el modelo de priorización, clasificar a los pacientes desde el de prioridad máxima, que era con máximo beneficio esperado de recuperación, hasta el de prioridad 4, que era el beneficio mínimo o nulo. ¿Vale? Obviamente, detrás de esto
hay mucho trabajo y lo que trata de hacer esto es sencillamente facilitar las cosas en situaciones de crisis para dar la mejor oportunidad a gente que se puede recuperar, sin que eso quiera decir que el paciente que no puede ingresar no va a estar ni acompañado y no se va a dar el manejo sintomático que se tiene que dar. Vale, entonces, hay otra herramienta que son los comités de ética asistencial, donde hay un asesoramiento interdisciplinar, donde pueden encargarse de la mediación. Hay unos códigos éticos donde se van elaborando y revisando continuamente ciertas circunstancias. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el paciente con EPOC terminal y los cuidados paliativos no oncológicos, y donde debe establecerse pues formación continua a partir de ahí, ¿vale? Entonces, que lo sepan que el hospital tiene un comité de ética, ¿no? Y que se puede hablar con ellos, en particular nuestro representante a fecha de hoy es el doctor Juan Ramón Badía. Se puede hablar con él con casos, por ejemplo, de soporte vital avanzado, que sean bastante complicados respecto a la decisión, y eso se lleva al comité para discutir hasta qué punto se puede dar un soporte al profesional o al equipo médico o al equipo más bien multidisciplinar de qué es lo más correcto desde el punto de vista bioético. Y luego hay implicaciones organizacionales y culturales de la bioética en la UCI, sí, que tienen que ver con muchas cosas, incluyendo incluso la inteligencia artificial, que está metida hoy en día en todo. ¿Hacia dónde vamos y cuál es la idea? Prevenir el burnout, que podamos establecer comunicación efectiva, ir hacia una cultura del cuidado, o sea, aquello de cuidar al médico, de cuidar al profesional de la salud y de la resiliencia organizacional, ¿vale? Cada vez hablamos de bioética intercultural, como lo dijimos antes, de tecnologías transparentes, y es que las tecnologías digitales tienen que ayudarnos, esto no es un veto, no es un bulo y no tenemos que ocultar a la inteligencia artificial porque hace parte hoy en día de todo. Y debe haber un fortalecimiento institucional en torno a todo ello. No se trata de decir, vea, no vamos a utilizar equipos modernos, no vamos a utilizar inteligencia artificial, no se trata de eso, ¿vale? Y yo creo que ya con esto decimos, la conclusión es eso, hay una teoría y una parte práctica que deben ir unidas, donde las deliberaciones que vamos a tomar tienen que estar dirigidas a proteger a todos, no solamente a los profesionales del conflicto, sino también a los familiares que están cursando un duelo, al paciente que es el que está viviendo una enfermedad y que tiene riesgo de fallecer o de quedar con muchísimo compromiso en su calidad de vida. Y hay que motivar que haya un liderazgo que transforme esto pues, en las diferentes UCIs y las diferentes unidades hospitalarias. Esas son las referencias, la bibliografía por si alguien está interesado, y como siempre, pues gracias por la atención. Vale. Muy bien, perfecto. Dejo de compartir y preguntas o dudas que tengan. Yo sé que aquí hay mucha cosa por cortar. Es un tema que es complicado, pero lo estamos trabajando, ¿vale? Estamos trabajando, y lo que les quiero transmitir también es cuando estén frente a problemas de tipo ético, consejo es háganlo lo más multidisciplinar posible para decidir qué hacer, y luego, si aún a pesar de ello el problema es muy grande, nosotros, el staff de la UIR, o incluso ustedes mismos lo pueden hacer, lo pueden escalar a través de nuestro representante al Comité de Bioética del hospital. ¿Alguna duda, aporte, aclaración? No, yo te iba a hacer una pregunta, pero bueno, creo que has respondido un poco la pregunta con lo que acabas de decir. Es pacientes, o sea, que lo vemos un poco, si siquiera a diario, o quizá no a diario, pero sí se ve con cierta frecuencia, es pacientes que no tienen voluntades anticipadas, que tienen un pronóstico probablemente muy malo, pero la familia está dividida, ¿no? La familia está dividida y, no sé, no es que está dividido un primo segundo y un hijo, sino, por ejemplo, 2 hijos del paciente. Entonces, más allá de tener una conversación con la familia en global y explicar lo mejor posible por de qué estamos allí, cuál es la situación y cuál sería el posible escenario de esa persona más adelante, más allá de darme información completa, en esos escenarios donde que la familia está dividida,
¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para desencallar un poco la situación. Por ejemplo, hay estrategias. A veces lo que hay que hacer es establecer cuáles son los que están divididos y coger cada grupo por aparte, y ya cuando se ha ido trabajando con ellos, o sea, pensar que de una manera u otra todos están elaborando un proceso de duelo. Y el proceso de duelo no todo el mundo lo genera a la misma velocidad y en las mismas etapas. No es aquello de que primero es la negación y luego no. Esto va por etapas diferentes. Hay gente y uno se da cuenta inmediatamente que han desarrollado ya el duelo de manera adelantada y otros que no. Una estrategia puede ser eso, y es inicialmente separar los grupos, ir con ellos desarrollando la idea del pronóstico, y cuando ya esté eso más desarrollado, ahí sí, reunirlos. Enfrentarlos desde el principio es un problema. Y está, por ejemplo, lo del síndrome del hijo de Bilbao, que es este hijo que vivía en Bilbao y nunca aparecía, ¿vale? Que no se escribió inicialmente, y que cuando llega, en parte por la culpabilidad de no haber estado ahí, tiende a querer que se hagan cosas por fútiles que sean, pero por hacer algo, ¿vale? El consejo es ese, y lo que les digo, si a pesar de la intervención de todos los que trabajamos acá, del staff de la UBI, la cosa no progresa y puede generar un problema grande, se puede elevar eso al comité de bioética del hospital, y a partir de ello no solamente pueden dar asesoría, sino nos pueden ayudar. Ya les digo yo que el representante a fecha de hoy es el doctor Badía ante el comité de bioética. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Bueno? Gracias, Jason. Venga, nos vemos. Chao. Ya no seguimos hablando ahí.